Vamos ahora a ver pues parte de la dinámica de física y química de primero de bachillerato. Vamos a repasar algunos conceptos clave, vamos a introducir conceptos que ya probablemente sean conocidos por los alumnos, pero conviene repasar, como hemos dicho, la parte de la dinámica, ver las leyes de Newton y algunos conceptos fundamentales. Vamos a ir con relativa pues tranquilidad para ver estos conceptos y afianzarlos por parte del alumno. Bueno, la dinámica es la parte de la mecánica que estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. Estas causas que producen el movimiento son las fuerzas. Fuerza, ¿qué es fuerza? Pues fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de producir una deformación. Es decir, el concepto de fuerza es muy importante. El concepto de fuerza es muy importante y es toda causa capaz de cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o bien producir deformación. Por ejemplo, tenemos una pelota en reposo con respecto a un sistema de referencia. Si queremos que empiece a moverse, pues tenemos que aplicar una fuerza, le tenemos que dar una patada al balón. Si tenemos un balón que se está moviendo y queremos detenerlo, pues tenemos que aplicar una fuerza. O si cogemos, por ejemplo, una plastilina y aplicamos una fuerza, pues deformamos la plastilina. O bien una teja que cae del tejado, impacta contra el suelo y se rompe. La fuerza en el sistema internacional se mide en Newton, en honor del magnífico físico Sir Isaac Newton. Es una magnitud vectorial. Nosotros ya sabemos, o deberíamos saber, qué entendemos por magnitud vectorial. Pues magnitud vectorial es aquella, como hemos visto, que para su conocimiento necesitamos tres datos. Es decir, que queda definida o determinada por el módulo, la dirección y el sentido. Las fuerzas, por ejemplo, son vectores, la velocidad son también vectores y por tanto es una magnitud vectorial y a la fuerza le vamos a poder aplicar todo lo que hemos aplicado al cálculo vectorial, todo lo que sabemos de vectores. Es una magnitud vectorial. Eso es muy importante recordarlo para futuros ejercicios. Magnitud vectorial, es decir, para su conocimiento necesito saber módulo, dirección y sentido. Bien, una vez dicho esto, que es una magnitud vectorial, conviene también especificar cómo se comportan los cuerpos respecto a la aplicación de esa fuerza. Hay los cuerpos elásticos, que los cuerpos elásticos son aquellos que al cesar la fuerza recuperan su forma inicial. Por ejemplo, un muelle. Nosotros aplicamos una fuerza al muelle y si esa fuerza no es demasiado grande, pues el muelle recupera su posición inicial. Es por tanto un cuerpo elástico. Una goma del pelo sería un cuerpo elástico también. Hombre, hay que decir que en realidad no existen los cuerpos elásticos, puesto que si yo aplico una fuerza lo suficientemente grande, puedo llegar a romper cualquier cuerpo elástico y ya no recuperaría su posición inicial, su forma inicial. Si yo aplico demasiada fuerza a un muelle, pues podría llegar a romperlo y no recupera, o una cuerda, o lo que sea. Es decir, los cuerpos elásticos son elásticos porque recuperan su forma inicial, pero lo son en unos límites de fuerza. Si yo supero esos límites, pues ya ese cuerpo dejaría de ser elástico. ¿Y cuáles son los cuerpos plásticos? Pues los que no son elásticos. Son aquellos que al cesar la fuerza no la recuperan, sino que mantienen su última forma. Por ejemplo, una plastilina sería el ejemplo clásico de un cuerpo plástico.
al aplicar sucesivas fuerzas sobre un muelle, vamos a ver un ejemplo que va a ser muy importante, porque a raíz de este ejemplo, o con este ejemplo muy similar, pues se establece lo que es la ley de Hooke. La ley de Hooke. Y la ley de Hooke es muy importante porque nos permite medir fuerza. Entonces vamos a estudiar un muelle de 20 centímetros de longitud en reposo, es decir, su longitud inicial es 20 centímetros. Si yo miro esto en el sistema internacional, tengo aquí que la longitud inicial serían 0,2 metros. Es decir, el muelle en reposo mide 0,2 metros. 0,2 metros. Esa es su longitud en reposo, sin aplicarle, en equilibrio, sin aplicarle ninguna fuerza. Bien, es decir, a fuerza cero, yo tengo fuerza cero, lo tenemos aquí, la longitud inicial es cero y la deformación es cero. Es decir, yo voy a construir una tabla donde en esta parte de la izquierda voy a ir midiendo la fuerza, aquí voy a ir midiendo la longitud que tiene el muelle y aquí voy a ir midiendo la deformación o el alargamiento. Bueno, medir la fuerza, puedo usar la balanza, yo sé que el peso es la masa por la gravedad, en la balanza sé la masa y puedo poner fuerzas conocidas, 0, 0,5, 1, 1,5, usando la balanza. Bien, luego para medir la longitud es muy fácil, porque lo único que necesito es tener el muelle y tener una regla para medir, y luego la deformación la vamos a ir midiendo, es decir, el alargamiento, lo que sea alargado el muelle. Entonces, cuando la fuerza vale 0, la longitud vale 0,2 en este caso y la deformación vale 0. Esta es la longitud inicial L sub 0. Si aplicamos una fuerza de 0,5 newton, lo tenemos aquí, entonces observamos que la longitud vale 0,3 metros. Es decir, 30 centímetros. Entonces, ¿cuánto se ha alargado? Pues muy fácil. 0,3 menos 0,2. 0,3 menos 0,2 es ¿cuánto? 0,1. Ahí lo tenemos. 0,1. Cuando la fuerza vale 1 newton, la longitud vale 0,4. ¿Cuánto se ha alargado? Pues hacemos la cuenta. 0,4 menos 0,2 y me sale 0,2. Y así sucesivamente. Bueno, pues si nosotros representamos gráficamente la fuerza en el eje de las Y, la fuerza como variable dependiente, y el alargamiento aquí abajo, L menos L sub 0, la fuerza medida en newton y el alargamiento medido en metros, y represento los puntos, yo tendría este punto que corresponde al 0, 0, es decir, si la fuerza vale 0, el alargamiento vale 0. Si la fuerza o el alargamiento vale 0,1, que lo tenemos aquí, 0,1, la fuerza vale 0,5 y yo voy representando mediante mis ejes cartesianos esos puntos. Una vez que he representado mediante mis ejes cartesianos esos puntos, ¿qué tendría que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es unir esos puntos y me sale una línea recta. Esta expresión, esta línea recta que ya veremos más adelante, es lo que se conoce como ley de Hooke, que me dice que en un muelle las fuerzas producidas son proporcionales a los alargamientos. O también, dicho de otra manera, si yo quiero producir un alargamiento a un muelle, pues tengo que hacer una fuerza que será tanto mayor cuanto mayor sea el alargamiento. Vemos, por tanto, que es una línea recta y que las fuerzas son proporcionales a los alargamientos. Es muy importante este resultado porque este resultado nos va a permitir medir fuerza mediante el dinamómetro. Entonces lo tenemos aquí. Esta es la base del dinamómetro, que sirve para medir fuerza. Y el dinamómetro no es más que un muelle con una escala graduada que se va estirando según la fuerza que se ejerce. Bien, pues una vez que hemos estudiado ya las fuerzas y cómo se miden, vamos a ver un breve repaso de los tipos de fuerza que podemos encontrar según su criterio.
según el criterio de clasificación. Por la forma de actuar, las fuerzas pueden ser fuerzas de contacto, que como su propio nombre indica, son aquellas fuerzas que se ejercen solo cuando el cuerpo que ejecuta la fuerza está en contacto con el que recibe. Por ejemplo, cuando empujamos un objeto o la fuerza de rozamiento. Es decir, fuerza de contacto. Yo cojo una mesa y empujo la mesa se mueve porque yo estoy aplicando una fuerza, pero ahí hay una fuerza de contacto. Mis manos tocan la mesa. Esa es una fuerza de contacto. Bueno, otro tipo de fuerzas serían fuerzas de acción a distancia. ¿Cuándo son fuerzas de acción a distancia? Pues estas fuerzas de acción a distancia actúan sin necesidad de estar en contacto con el cuerpo que las recibe. Por ejemplo, la fuerza de atracción gravitatoria que origina el peso de los cuerpos, y las atracciones y repulsiones entre cargas eléctricas y magnéticas. Vamos a explicar esto un poquito más detenidamente. Vamos a ver, si yo tengo una manzana, el típico ejemplo de Newton, la leyenda de Newton, una manzana colgando de un árbol, la Tierra está atrayendo a la manzana y sin embargo no están en contacto la manzana directamente con la Tierra. Pero hay una fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre la manzana. Esta sería una fuerza a distancia. Otra fuerza a distancia, pues por ejemplo, podrían ser las fuerzas eléctricas, que todos hemos apreciado algunos efectos. Cuando nos cepillamos el cabello, vemos cómo se eriza el pelo, hay fuerzas eléctricas ahí, o fuerzas magnéticas. Un imán puede atraer a una chincheta de hierro sin necesidad de que estén en contacto. Bien, entonces ya hemos visto que por la forma de actuar pueden ser de contacto o pueden ser a distancia. Vamos a ver según el intervalo de tiempo en que actúan las fuerzas, como pueden ser. Fuerzas instantáneas, como su nombre indica, son aquellas fuerzas que actúan en un intervalo de tiempo tan corto que resulta muy difícil de medir. Son fuerzas que inician movimiento, pero enseguida dejan de actuar. Es el caso de cuando lanzamos un cuerpo, por ejemplo, o cuando le damos una patada a un balón. Ahí hay una fuerza que nosotros ejercemos, pero es una fuerza como instantánea. Le damos la patada al balón, el balón comienza a moverse y ya no le hacemos más fuerza al balón. O sea, toda la fuerza la hicimos en un determinado instante de tiempo. No se tienen en cuenta al considerar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo durante su movimiento, ya que no actúan durante el mismo, sino solamente al inicio. Es decir, en el ejemplo del balón, yo le pego la patada al balón y no voy a considerar en el movimiento posterior del balón la fuerza que yo hice. A mí solo me interesa saber con qué velocidad sale de mi pie. El balón sale con 20 metros por segundo, con 10, con 15, con lo que sea. Ya una vez que yo sé la velocidad con la que sale del pie, de la patada que le hemos pegado al balón, pues el resto se estudiarían otras fuerzas, la fuerza de rozamiento con el aire, la gravedad, la que sea. Pero yo no voy a considerar en el estudio del balón, como hemos dicho, voy a considerar la fuerza instantánea, puesto que actúa en un determinado instante. Fuerzas continuas. ¿Cuáles son las fuerzas continuas? Pues las fuerzas continuas son aquellas que actúan durante el movimiento del cuerpo. Producen movimiento acelerado si van a favor del movimiento del cuerpo y decelerados si van en contra. Dicho de otra manera, en un lenguaje más coloquial, pero no tan riguroso. Si la fuerza ayuda, el cuerpo se mueve cada vez más rápidamente con aceleración positiva. Si la fuerza va en sentido contrario, el cuerpo se mueve cada vez más lentamente con una aceleración negativa, es decir, va frenando. Bueno, la dinámica se fundamenta en tres principios que fueron formulados básicamente por Galileo. El primero que habla de estos principios y los establece es Galileo. Concretamente, la primera ley de la dinámica se le conoce como primera ley de Newton, ley de inercia o ley de Galileo, que ya veremos más adelante.
Y como hemos dicho, fue fundamentalmente estudiada en principio por Galileo, pero es completada y corregida por Newton, que nace en 1642 y muere en 1727. En su célebre libro Filosofía Natural, Principia y Matemática, probablemente el libro más famoso de la historia de la física. Estos tres principios de la dinámica no se demuestran. El alumno no espere que vamos a demostrar estos principios. Se admiten como verdaderos, son postulados, se admiten como verdaderos. ¿Por qué? Porque explican las consecuencias que de ellos se derivan y están de acuerdo con los hechos observados en la naturaleza. Es decir, nosotros vamos a tomar como verdaderos, como correctos, los principios de las leyes de Newton, las tres leyes de la dinámica, pero no lo vamos a demostrar. Es decir, son postulados. Si después de hacer yo aplicar estos principios llegara a contradicciones, serían que estos principios son absurdos. Sin embargo, la experiencia me demuestra que estos principios se cumplen rigurosamente, y por tanto son válidos. Bien, vamos a ver un pequeño resumen, esquema y explicar que la fuerza es una magnitud vectorial. Efectivamente, la fuerza es una magnitud vectorial porque para que quede perfectamente determinada me hacen falta tres cosas, como mínimo, que son, en una fuerza, son el módulo o intensidad, lo tenemos aquí, el módulo de la fuerza, el sentido que viene dada por la flecha, el sentido que viene dado por la flecha, el módulo, como hemos dicho, y la dirección que viene dada por la recta. El punto de aplicación a veces nos lo dan también, pero no es verdaderamente tan importante. Es decir, un vector viene determinado fundamentalmente por tres cosas, que son módulo o intensidad, dirección, que es la de la recta en la que se apoya, y sentido, que es el que indica la flecha. Nosotros nuestros vectores los vamos a representar con una flecha arriba. Vemos aquí una flecha, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos una magnitud vectorial, la vamos a representar mediante una flecha arriba. Es muy importante, insistimos una vez más, que no hay que confundir magnitud vectorial con magnitud escalar. Magnitud escalar es aquella que queda perfectamente determinada con un único número, un único dato. Por ejemplo, si yo hablo de la masa de un cuerpo, esta masa son 30 kilogramos. Bueno, pues yo no tengo que dar el módulo, la dirección y el sentido. Solo con el valor de el escalar, 30 kilogramos, sé perfectamente cuánto vale la masa de ese cuerpo, que son 30 kilogramos. Sin embargo, ¿cómo actúa una fuerza sobre una mesa? Pues, o sobre un cuaderno. Pues mire usted, va a ser muy importante saber el valor de la fuerza, o intensidad, también conocido como módulo. Va a ser muy importante también saber la dirección de la fuerza, porque no es lo mismo que yo haga una fuerza paralela a la mesa que perpendicular a ella, y también va a ser muy importante saber el sentido, es decir, que por tanto la fuerza es una magnitud vectorial y nosotros vamos a tener que considerarla como tales. Y la gran ventaja de todo esto es que podemos aplicar el cálculo vectorial, que es una herramienta muy valiosa, muy poderosa, que nos va a simplificar la fuerza, el estudio de la fuerza. Aquí tenemos un caso real de un cuerpo sobre el que actúa una fuerza F1. Aquí tenemos una fuerza F2. Entonces, ¿cuál será la fuerza neta? La fuerza total, la fuerza resultante. Pues la fuerza neta, la fuerza total, la fuerza resultante, en este caso es muy fácil porque son dos fuerzas que tienen la misma dirección y sentido contrario. Entonces, la resultante va a ser la diferencia de las dos, va a tener la misma dirección y va a tener el sentido el de la mayor. En este caso, ¿quién es mayor? ¿F2 o F1? Pues es mayor F2. Entonces la resultante R va a ser aquella fuerza que sustituye a las dos, a F1 y F2. Dicho de otra manera, con un ejemplo para que se comprenda mejor. Si aquí yo tengo un adulto tirando con una fuerza de 100 newtons hacia la derecha
y aquí tengo yo un niño tirando con una fuerza de 60 newton hacia la izquierda, la resultante va a ser una fuerza de ¿cuánto? De 100 menos 60, es decir, 40, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Es decir, que podemos olvidarnos de este adulto que tira con una fuerza de 100, de este niño que tira con una fuerza de 60, y pues colocar aquí un niño que tirase con una fuerza de 40 y obtendríamos el mismo resultado. La resultante es muy importante porque permite olvidarme del conjunto de la fuerza y fijarme solo en la resultante. Cuando yo tengo un sistema con muchísimas fuerzas, 10, 15, 20 o casi infinitas o incluso infinitas fuerzas, pues yo puedo hallar la resultante y olvidarme de las componentes. Las componentes son F1 y F2. Entonces me puedo olvidar de todas las fuerzas, F1, F2, F3, las que haya, y centrarme solo en la resultante. Otro caso interesante es cuando las fuerzas son perpendiculares entre sí. Pues ¿cómo se suman fuerzas perpendiculares entre sí? Pues por este punto, por el extremo de la primera, se traza una paralela ¿a quién? A la segunda. Por el extremo de la primera se traza una paralela a la segunda. Y por el extremo de la segunda se traza una paralela ¿a quién? A la primera. Donde se corten será el punto de la resultante, es decir, mi fuerza resultante irá de aquí hasta aquí. ¿Vemos? Entonces, en este caso, también es muy fácil sumar fuerzas porque aquí se aplica lo que es la regla del paralelogramo, es decir, por aquí trazo una paralela a este, por aquí, por esta punta, trazo otra paralela a este y uno estas dos. Y aquí tengo la fuerza resultante, ¿vale? Bien, también existe la regla del polígono, que sería colocar aquí F1 y a continuación F2. Y donde termina F2, pues habría que unir esta, la regla del polígono. Da igual, aplicar una regla que otra. Bueno, ¿qué ocurre si yo tengo varias fuerzas? F1, F2 y F3. Bueno, pues que tengo que ir sumando de 2 en 2, ir sumando una, ir sumando otra, ir sumando hasta obtener la resultante. En general, ¿quién va a ser la resultante? La suma de F1, F2, F3, etc. Y no olvidemos ponerle la flechita correspondiente, puesto que son vectores. Eso es muy importante. Bien. Lo bueno de todo esto es que nosotros podemos aplicar a la fuerza el carácter vectorial y estudiar el análisis vectorial como ya hemos visto. Bueno, vamos a ver la fuerza en sus coordenadas cartesianas, lo que se conoce como componentes de una fuerza. Bueno, pues supongamos aquí una fuerza cualquiera F, ¿verdad? Una fuerza cualquiera que forma un ángulo alfa con respecto al eje de las X, ¿verdad? Este es el eje de las X, lo tenemos aquí, y este es el eje de las Y. Por eso se llaman coordenadas cartesianas. Bien, bueno, pues yo esta fuerza F, aplicando lo que acabo de ver, puedo descomponerla como suma de una fuerza F sub X, es decir, una fuerza en la dirección del eje X, y más una fuerza F sub Y en la dirección del eje Y. Si yo aplico lo que acabamos de ver, la suma de F sub X más la suma de F sub Y, aplicando las reglas del paralelogramo, me va a dar aquí la fuerza F. Bueno, aquí se forma un ángulo alfa y vamos a llamar I ¿a quién? A un vector de módulo la unidad. ¿En qué dirección? En la dirección del eje X, dirección y sentido del eje X, dirección y sentido positivo del eje X. Y este va a ser mi vector J. ¿Y quién va a ser el vector J? Pues un vector unitario, es decir, de módulo unidad, que va a tener la dirección y sentido de el eje Y, dirección del eje Y y sentido positivo. Entonces, resumiendo, se puede escribir el vector F, es decir, este vector de aquí, se puede escribir como suma de otros dos, dirigidos según los ejes X, como suma de F sub X y F sub Y. Es decir, si yo sumo F sub X más F sub Y, ¿qué es lo que obtengo? F. Entonces yo puedo escribir perfectamente, aquí lo tenemos, que F va a ser ¿quién? La suma de F sub X más F sub Y. F
Es la resultante de sumar f sub x más f sub y. Bien, también podemos escribir que f vector es f sub x por el vector y, porque no olvidemos que y es un vector unitario en el eje de las x. Entonces yo puedo escribir f como f sub x y más f sub y j, ¿vale? Y j son, como hemos dicho, vectores unitarios en la dirección y sentido de los ejes cartesianos positivos. Es decir, que f se puede escribir de estas tres maneras, de esta y de esta. Bien, ¿cómo se va a calcular el módulo de un vector f? Bueno, pues todo esto nos debe sonar ya a cálculo vectorial. Y además, incluso en el peor de los casos, podemos hacer uso, olvidarnos del cálculo vectorial, y para calcular el módulo vector f, pues el módulo que es desde aquí hasta aquí, esta longitud, pues vemos que aquí se nos forma que un triángulo rectángulo. Y podemos aplicar que el teorema de Pitágoras, que es conocido desde la antigüedad, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, que f al cuadrado será igual a f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado. O dicho de otra manera, f sería igual a la raíz cuadrada de f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado. Todo lo tenemos aquí. Entonces el módulo de un vector f va a ser f. Fíjense que para escribir módulo de f podemos escribirlo de dos formas: o sin flechita y sin barra, omitiendo el vector f con su flechita y sus barras. Pero es muy importante, estamos calculando que el módulo de un vector f. Estamos calculando el módulo de un vector f. Entonces, eso hay que representarlo. No podemos poner solo f flechita, porque f flechita no sería módulo, sería el vector f. Y un vector tiene tres cosas, que son módulo, dirección y sentido. Luego es fundamental, cuando yo tengo una magnitud, solo una magnitud, con una flechita arriba, es que es un vector. Si yo quiero hablar del módulo, tendré que ponerlo entre estas barras, que lo que me están dando es el valor numérico de la intensidad, esta distancia, el módulo. Y de aquí vemos que f es igual a módulo de f, igual a la raíz cuadrada de f sub x cuadrado más f sub y cuadrado. Es decir, estamos aplicando que, pues, si geometría elemental o el teorema de Pitágoras, o como ustedes quieran verlo. Bien, ¿cómo se suman fuerzas? Pues supongamos una fuerza f sub 1, que vamos a escribir f sub 1 x y más f sub 1 y j. Y supongamos una fuerza f sub 2, que va a ser f sub 2 x y más f sub 2 y j. Pues es evidente. ¿Cómo se suman fuerzas? Pues las y con las y las j con las j. Entonces f sub 1 más f sub 2 va a ser f sub 1x más f sub 2x por el vector y más f sub 1y más f sub 2y por el vector j. Es decir, se suma componente a componente, las x con las x y las y con las y. Las x con las x, como estamos viendo, f sub 1x con f sub 2x, y las y con las y, f sub 1y, f sub 2y. Y a partir de consideraciones geométricas, un poquito de trigonometría, nosotros sabemos que f sub x, que este cateto de aquí, es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo comprendido, es decir, por coseno de alfa. Es decir, que f sub x es igual a la hipotenusa por coseno de alfa. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, f sub x igual a f por coseno de alfa. Y f sub y es igual a f por seno de alfa. ¿Vale? Esto es un poquito de trigonometría, un breve recordatorio. Vamos a estudiar las gráficas del movimiento y la fuerza, pero eso lo veremos un poquito más adelante.